Doctor, buenas noches. A continuación vamos a exponer sobre lo que es los algoritmos genéticos. Pertenecemos al grupo 4 y los integrantes son Cristian Ávila, John Ochoa y Diego Paredes. A continuación vamos a ver lo que es un temario. Vamos a tener en esta presentación una breve introducción, una definición, el funcionamiento, aplicaciones, ventajas y desventajas, limitaciones, un ejemplo y las fuentes. Como introducción, el algoritmo genético es una técnica de búsqueda basada en la teoría de la evolución de Darwin, que ha cobrado tremenda popularidad en todo el mundo durante los últimos años. La comunidad científica internacional ha mostrado un creciente interés en una nueva técnica de búsqueda basada en la teoría de la evolución y se conoce como algoritmo genético. Esta técnica se basa en los mecanismos de selección que utiliza la naturaleza, de acuerdo a los cuales los individuos más aptos de una población son los que sobreviven, al adaptarse más fácilmente a los cambios que se producen en su entorno. Hoy en día se sabe que estos cambios se efectúan en los genes de un individuo y que sus atributos más deseables se transmiten a sus descendientes cuando éste se reproduce sexualmente. Un investigador llamado John Holland, a finales de los años 60, desarrolló una técnica que permitió incorporarla a un programa. Su objetivo era lograr que las computadoras aprendieran por sí mismas. A esta técnica que inventó este científico originalmente se llamó como planes reproductivos, pero se hizo popular bajo el nombre de algoritmo genético después de la publicación de su libro, que se lo realizó en el año de 1975. Ahora, ¿qué es el algoritmo genético? Los algoritmos genéticos, o también conocidos como AG, son métodos adaptativos que pueden usarse para resolver problemas de búsqueda y optimización. Estos están basados en el proceso genético de los organismos vivos. A lo largo de las generaciones, las poblaciones evolucionan en la naturaleza de acuerdo con los principios de la selección natural y la supervivencia de los más fuertes, postulados por Darwin. Por imitación de este proceso, los algoritmos genéticos son capaces de ir creando soluciones para problemas del mundo real. Un algoritmo genético consiste en una función matemática o una rutina de software que toma como entradas a los ejemplares y retorna como salida cuáles de ellos deben generar una descendencia para la nueva generación. Ahora, ¿cómo funcionan los algoritmos genéticos? Un algoritmo genético puede presentar diversas variaciones dependiendo de cómo se aplican los operadores genéticos, es decir, cruzamiento o mutación, y de cómo se realiza la selección, y de cómo se decide el reemplazo de los individuos para formar la nueva población. En general, en un resumen, el pseudocódigo debe consistir de los siguientes pasos. Debe tener una inicialización en donde se va a generar, debe tener una inicialización, una evaluación y una condición de término. La inicialización se genera aleatoriamente la población inicial, que está constituida por un conjunto de cromosomas, los cuales van a representar las posibles soluciones del problema. En caso de no hacerlo aleatoriamente, es importante garantizar que dentro de la población inicial se tenga la diversidad estructural de estas soluciones para tener una representación de la mayor parte de la población posible. En evaluación, a cada uno de los cromosomas de esta población se va a aplicar una función de aptitud para saber cuán buena es la solución que se está codificando. Dentro de condición de término, el algoritmo genético se deberá detener cuando se alcance la solución óptima, pero esta generalmente se desconoce, por lo que se deben utilizar otros criterios de detención. Y estos criterios van a ser la selección o SE, en donde después de saber la aptitud de cada cromosoma se procede a elegir los cromosomas que serán cruzados en la siguiente generación. Los cromosomas que tengan la mejor aptitud tienen mayor probabilidad de ser seleccionados. Tenemos también la recombinación o cruzamiento, conocido como CR. La recombinación es el principal operador genético y representa la reproducción sexual. Opera sobre dos cromosomas a la vez para generar dos descendientes donde se van a combinar las características de ambos cromosomas padres. La mutación
Tenemos también la mutación, que modifica al azar parte del cromosoma de los individuos y permite alcanzar zonas del espacio de búsqueda. Y tenemos también lo que es el reemplazo, que una vez aplicados los operadores genéticos se van a seleccionar los mejores individuos para conformar la población de la generación siguiente. Aquí tenemos el funcionamiento del algoritmo genético descrito en una imagen, donde tenemos la inicialización, evaluación, la condición de término. Dentro de la condición de término vamos a tener lo que es la selección, cruzamiento, mutación, reemplazo, y vamos a escoger la mejor solución. Bueno, mi nombre es Diego Paredes. A continuación va a seguir mi compañero. Saludos, mi nombre es John Ochoa y a continuación les explicaré un poco acerca de las aplicaciones de los algoritmos genéticos. Primero tenemos la optimización. Se trata de un campo especialmente abonado para el uso de los algoritmos genéticos, por las características intrínsecas de estos problemas. No en vano, fueron la fuente de inspiración para los creadores de estos algoritmos. Los algoritmos genéticos se han utilizado en numerosas tareas de optimización, incluyendo la optimización numérica y los problemas de optimización combinatoria. También tenemos la programación automática. Los algoritmos genéticos se han empleado para desarrollar programas para tareas específicas y para diseñar otras estructuras computacionales, tales como el autómata celular y las redes de clasificación. A continuación tenemos el aprendizaje máquina. Los algoritmos genéticos se han utilizado también en muchas de esas aplicaciones, tales como la predicción del tiempo o la estructura de una proteína. Han servido asimismo para desarrollar determinados aspectos de sistemas particulares de aprendizaje, como puede ser de los pesos en una red neuronal, las reglas para sistemas de clasificación de aprendizaje o sistemas de producción simbólica, así como sensores para los robots. Tenemos también una aplicación en economía. En este caso, se ha hecho uso de estos algoritmos para modelar procesos de innovación, desarrollo de estrategias de puja y la aparición de mercados económicos. Tenemos también sistemas inmunes, a la hora de modelar varios aspectos de los sistemas inmunes naturales, incluyendo la mutación somática durante la vida de un individuo y el descubrimiento de familias de genes múltiples en tiempo evolutivo. Esto ha resultado útil el empleo de esta técnica. Tenemos también ecología, donde la aplicación ha sido en el modelamiento de fenómenos ecológicos, tales como las carreras de armamento biológico, la coevolución de parásito huésped, la simbiosis y el flujo de recursos. Tenemos también aplicaciones en la genética de poblaciones, en el estudio de preguntas del tipo: ¿bajo qué condiciones será viable evolutivamente un gen para la recombinación? También tenemos aplicaciones en evolución y aprendizaje. Los algoritmos genéticos se han utilizado en el estudio de las relaciones entre el aprendizaje individual y la evolución de la especie. Finalmente tenemos aplicación en los sistemas sociales, en lo que es el estudio de aspectos evolutivos de los sistemas sociales, tales como la evolución del comportamiento social en colonias de insectos y la evolución de la cooperación y la comunicación en sistemas multiagentes. A continuación veremos lo que es ventajas y desventajas de los algoritmos genéticos. Primero que nada, no necesitan conocimientos específicos sobre el problema que intentan resolver. Operan de forma simultánea con varias soluciones, en vez de trabajar de forma secuencial como las técnicas tradicionales. Cuando se usan para problemas de optimización, maximizar una función objetivo, resultan menos afectados por los máximos locales, o sea, las falsas soluciones, que las técnicas tradicionales. Resulta sumamente fácil ejecutarlos en las modernas arquitecturas masivamente paralelas. Usan operadores probabilísticos en vez de los típicos operadores determinísticos de las otras técnicas. Pueden tardar mucho en converger, o no converger en lo absoluto, dependiendo en cierta medida de los parámetros que se utilicen
tamaño de población, número de generaciones, etc. Pueden converger prematuramente debido a una serie de problemas de diversa índole. A continuación, hablaré un poco de las limitaciones. El poder de los algoritmos genéticos proviene del hecho de que se trata de una técnica robusta y puede tratar con éxito una gran variedad de problemas provenientes de diferentes áreas, incluyendo aquellos en los que otros métodos encuentran dificultades. Si bien no se garantiza que el algoritmo genético encuentre la solución óptima del problema, existe evidencia empírica de que se encuentran soluciones de un nivel aceptable, en un tiempo competitivo con el resto de algoritmos de optimización combinatoria. En el caso de que existan técnicas especializadas para resolver un determinado problema, lo más probable es que superen al algoritmo genético tanto en rapidez como en eficacia. Muchas gracias. Esta ha sido mi parte de la exposición. A continuación hablaremos del ejemplo de algoritmos genéticos. Mi nombre es Cristian Ávila, estudiante de Ingeniería Electrónica, Automatización y Control. Y continuando con el tutorial sobre algoritmos genéticos, presentaremos un ejemplo y una explicación del algoritmo genético mediante MATLAB. Se presentará un ejemplo que muestre cómo crear y gestionar las opciones para algoritmos genéticos mediante la función GA utilizando el toolbox GA-OptimSet. GA busca un mínimo de una función utilizando el algoritmo genético. Para este ejemplo utilizaremos GA para minimizar una función llamada Ratrix Function, que es una función de amplitud de MATLAB. Esta función es una función real de n variables que se puede expresar dependiendo de la siguiente ecuación. Esa es la ecuación para la función Ratrix Function. Y si la graficamos se vería de esta manera. Además, gracias a la periodicidad de la función coseno, la función está llena de espacios mínimos locales, por lo cual servirá de ejemplo para usarlo mediante algoritmos genéticos. Podemos utilizar la función plotObjective en el toolbox para trazar la función Ratrix Function en el rango de -2,2, -2,2. ¿Qué es la función GA? Para utilizar la función GA tenemos que proporcionar al menos dos argumentos de entrada. El primero es una función amplitud y el segundo es el número de variables del problema. Los dos primeros argumentos de salida devueltos por GA son x en el mejor punto encontrado y el valor final llamado fval, el valor de la función en el mejor punto. El tercer argumento de salida es el exit flag, que es una bandera que indica la razón por la cual GA se ha detenido. Y también se puede devolver un cuarto argumento llamado output, que la salida contiene información sobre el desempeño del programa. ¿Cómo trabaja el algoritmo genético? Primero, el algoritmo genético trabaja en una población que utiliza un conjunto de operadores que se aplican a la población. Una población es un conjunto de puntos en un espacio de diseño. La población inicial se genera aleatoriamente por defecto. La próxima generación de la población se calcula utilizando la amplitud de los individuos de la actual generación, la adición y la visualización. GA puede aceptar una o más funciones a través de un argumento. Primero se seleccionan las funciones a graficar mediante el GA-OptimSet. Aquí utiliza GA-OptimSet para crear una estructura de opciones para seleccionar las dos funciones a graficar. La primera función es el GA-PlotBestDF, que traza la mejor puntuación media de la población de cada generación. Y la segunda función es el GA-PlotStopping, que traza el porcentaje de detener el criterio satisfecho. Estas son las dos gráficas trazadas. El primero es la mejor puntuación y la media, y luego es el criterio de paro.
Especificación de opciones de población. La población inicial por defecto se crea utilizando un generador de números aleatorios uniformes. Los valores por defecto por el tamaño de población se utiliza para crear la población inicial. Vamos a especificar un tamaño de población. Dado que solo tenemos dos variables, se especifica un tamaño de población de 10. Luego, especificar el rango de población inicial. El método predeterminado para generar la población inicial utiliza un generador de números aleatorios uniforme. Una población de tamaño 3 en un problema con dos variables. Población 3 con dos variables. Sería el rango utilizado. El rango inicial se puede ajustar cambiando la opción Pop Init Range usando el GeoOptimSet. El intervalo debe ser especificado como una matriz de dos filas y columnas. La matriz va a ser el rango entre -1, -1,0, 1,0. A continuación, la primera variable estará en el rango de -1 a 1 y la segunda variable estará en el rango de 0 a 2. De manera que cada columna corresponde a una variable. La reproducción de resultados. De forma predeterminada, GEA comienza con una población inicial aleatoria que se crea utilizando MATLAB con números aleatorios. La próxima generación se produce utilizando GEA. También utilizan los mismos generadores de números aleatorios. Y cada vez que se genera un número aleatorio, el estado de los generadores de los números aleatorios cambia. Esto significa que incluso si usted no cambia cualquiera de las opciones, cuando se ejecuta una vez más, puede obtener resultados diferentes. Por eso el código a continuación se va a repetir dos veces. En las dos ejecuciones previas GEA podría dar resultados diferentes. Los resultados son diferentes porque el estado de las generaciones de números aleatorios han cambiado de una ejecución a otra. Modificando el criterio de parada. GEA utiliza 4 criterios diferentes para determinar cuándo parar el solucionador de GEA. Se detiene cuando alcanza el número máximo de generaciones. Puede ser el número límite de generaciones de parada o un límite máximo de generaciones. Además, otro criterio es el límite de tiempo máximo en segundos. Luego será la elección del operador GEA. GEA comienza con un conjunto aleatorio de puntos de población y utiliza los operadores para producir la máxima generación de población. Los diferentes operadores están traduciendo de selección, cruzamiento y mutación. El toolbox ofrece varias funciones a elegir y por cada operador aquí tenemos el Fit Scaling Prop para el Fit Scaling Function y el Selection Tournament de Selection Function. El mejor valor de la función puede mejorar o puede empeorar por la selección de los diferentes operadores. La elección de un buen conjunto de operadores para un problema a menudo se realiza mejor mediante la experimentación. A continuación procedemos a correr el algoritmo genético implementado en MATLAB. Vemos como en la figura 1 tenemos la gráfica de la función utilizada y en la figura 2 de algoritmo genético se va imprimiendo las gráficas de los valores medios y valores máximos y el criterio de parado. De igual manera vemos que nuestra población, el número de generaciones ha sido 135, el número de funciones evaluadas 6800 y la función con valor ha sido de 0.25 y contamos con la población de una matriz de 3 por 2.
vemos que se han realizado múltiples corridas hasta que el número máximo de generaciones ha excedido los 150, y ese momento termina el programa. Y como resultados tenemos que las amplitudes, los valores de amplitudes, los mejores van a ser de 0.3643 y los medios de 0.2352. Y el criterio de parada es de 100.